En los anales de la historia sagrada, pocos encuentros resuenan con la intensidad y el significado del primer cara a cara entre Moisés y el faraón de Egipto. Este momento crucial marcó el inicio de una epopeya de liberación, forjando el destino de una nación y revelando la inquebrantable voluntad divina. Moisés y Aarón, investidos de una autoridad que trascendía lo terrenal, se presentaron ante el monarca más poderoso de su tiempo. Su llegada al opulento palacio egipcio no era una mera visita diplomática, sino la entrega de un ultimátum celestial. Con solemnidad y firmeza, transmitieron el mensaje inequívoco del Dios de Israel: «Deja partir a mi pueblo». Esta demanda no era una súplica, sino una orden divina que desafiaba la soberanía absoluta del faraón. El propósito de esta partida, según lo declarado, era permitir a los israelitas celebrar una fiesta en honor a su Dios en el desierto. Era un acto de adoración que requería libertad y un espacio sagrado, lejos de la idolatría egipcia. La respuesta del faraón fue inmediata y cargada de un desafío arrogante. «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?», inquirió con desdén, su voz resonando con la autoridad de un Dios viviente en la tierra. El monarca egipcio negó rotundamente conocer al Señor, el Dios de los hebreos. Para él, la deidad de un pueblo esclavo carecía de poder o relevancia frente a su propio panteón y su dominio terrenal. Con una resolución inquebrantable, el faraón rechazó la petición de dejar partir a Israel. Su negativa no solo era un acto de poder, sino una afrenta directa a la autoridad divina que Moisés representaba. Moisés y Aarón, sin amedrentarse, explicaron que el Dios de los hebreos los había encontrado. Subrayaron la relación especial y el pacto ancestral que unía a su pueblo con el Todopoderoso. Advirtieron al faraón sobre las posibles consecuencias divinas si persistía en su obstinación. Hablaron de castigos como la peste o la espada, presagiando la magnitud de la ira celestial que se desataría. El faraón, sin embargo, desestimó las advertencias, acusando a Moisés y Aarón de apartar al pueblo de sus tareas. Vio en su mensaje una subversión del orden establecido y una amenaza a su economía. Percibió la solicitud de ir a adorar como una mera excusa para eludir el trabajo forzado. Para el faraón, la religión de los esclavos era una distracción inconveniente, no un derecho inalienable. Su preocupación se intensificaba por el creciente número de israelitas, una población que se multiplicaba a pesar de la opresión. Esta demografía representaba una fuerza laboral vital, pero también un riesgo latente. El faraón temía una posible rebelión o una interrupción masiva de los trabajos esenciales para su imperio. La idea de perder a tantos obreros era inaceptable para la estabilidad de Egipto. La respuesta del faraón a la demanda divina no fue la liberación, sino una escalada de la tiranía. Inmediatamente dio instrucciones a sus capataces y a los inspectores egipcios. La orden fue drástica y cruel: no suministrar más paja a los israelitas para la fabricación de ladrillos. La paja era un componente esencial para dar cohesión y resistencia a los ladrillos de barro. Exigió que los propios israelitas recolectaran la paja por sí mismos, dispersándose por todo el territorio. Esta nueva carga añadía un esfuerzo extenuante a su ya agotadora jornada laboral. A pesar de esta dificultad adicional, el faraón mantuvo la misma cantidad de ladrillos exigida previamente. No habría reducción en la cuota, solo un aumento exponencial en el sufrimiento. Justificó esta medida acusando a los israelitas de holgazanes
de buscar pretextos para no trabajar. Su retórica buscaba deslegitimar cualquier queja y justificar su crueldad. Interpretó la petición de ir a adorar a Dios como patrañas, una invención para escapar de sus deberes. Para él, la fe era una debilidad, una excusa para la pereza. El objetivo subyacente era hacerlos trabajar más duramente, agotarlos hasta el punto de que no prestaran atención a Moisés. Quería aplastar cualquier esperanza de liberación, cualquier chispa de resistencia. Los capataces y los inspectores egipcios implementaron las nuevas órdenes con una eficiencia brutal. La maquinaria de la opresión se puso en marcha sin demora ni compasión. El pueblo israelita se dispersó por todo Egipto, buscando rastrojos y cualquier material que pudiera servir como paja. La imagen de un pueblo entero buscando desesperadamente en los campos era desoladora. Los capataces egipcios presionaban implacablemente a los israelitas para cumplir la cuota diaria de ladrillos. La amenaza de castigo pendía constantemente sobre sus cabezas. La crueldad escaló cuando los capataces del faraón comenzaron a golpear a los inspectores israelitas. Estos inspectores, que eran los responsables directos de sus compatriotas, se convirtieron en chivos expiatorios. La razón de los golpes era el incumplimiento de la cantidad establecida de ladrillos. La imposibilidad de cumplir la cuota sin paja se traducía en violencia y humillación para los líderes israelitas. La desesperación se apoderó del pueblo y los inspectores israelitas, maltratados y humillados, se quejaron directamente al faraón. Buscaron justicia, o al menos una explicación de la fuente de su tormento. El faraón, impasible, reiteró su acusación de que eran holgazanes. Su corazón endurecido no mostraba señal alguna de compasión o entendimiento. Confirmó que no habría paja y que la misma cantidad de ladrillos seguiría siendo exigida. Su decisión era final, su tiranía, absoluta e inquebrantable. Los inspectores israelitas se sintieron en un grave aprieto, atrapados entre la crueldad del faraón y la imposibilidad de cumplir las demandas. Su situación era insostenible, su futuro sombrío. En su angustia, culparon a Moisés y Aarón por empeorar su situación. Sintieron que la intervención de los hermanos los había hecho odiosos a los ojos del faraón, trayendo más sufrimiento en lugar de alivio. La fe de Moisés, aunque profunda, fue sacudida por la magnitud del sufrimiento de su pueblo y la aparente ineficacia de su misión. La realidad de la opresión se cernía pesadamente sobre él. Moisés, con el corazón apesadumbrado, se volvió a Dios en oración, cuestionando el propósito de su misión. Su alma clamaba por entender la razón de tanta aflicción. En su angustia, Moisés dudó, preguntándose por qué Dios había permitido que el sufrimiento de su pueblo se intensificara. La aparente inacción divina ante la crueldad del faraón lo sumió en una profunda reflexión. Su oración no era de rebeldía, sino de un alma que buscaba comprender los designios divinos en medio de la adversidad. Era el lamento de un líder que sentía el peso de su pueblo sobre sus hombros. Este momento de duda y oración marcó un punto de inflexión, preparando el escenario para una revelación aún mayor del poder y la fidelidad de Dios. La prueba de Moisés era también la prueba de su fe.